Mi nombre es Elmer Vladimir Calizaya Huiza. En esta oportunidad hablaremos sobre las aplicaciones ortopédicas que abarcan el área de los biomateriales. En esta presentación vamos a hablar mucho sobre los biomateriales ortopédicos, en donde hablaremos para qué me sirve un biomaterial ortopédico, qué materiales son usados como un biomaterial ortopédico, diferentes situaciones, papers sobre los biomateriales ortopédicos y también hablaremos sobre lo más importante, ¿no? ¿Qué requisitos debe de cumplir la persona o el biomaterial para que éste sea aceptado biológicamente por la persona? Como los acabo de mencionar, tenemos las aplicaciones ortopédicas en dos ámbitos, en dos áreas. Uno como dispositivos de fijación de las fracturas y dos como reemplazo articular. Generalmente son usados para reemplazo articular. Hay un gran balance que se da para la artroplastía de rodilla y tobillo en el ámbito de deportes, por ejemplo, del dedo y la cadera. Tiene grandes porcentajes aquí en Perú y en varios países. ¿Cuáles son los requisitos para que se dé un buen implante? Primero, la biocompatibilidad. El biomaterial debe ser aceptado por la persona. La resistencia a la corrosión en el medio biológico. El material que vaya a ser insertado dentro de la persona no debe de causar molestias, y si esta la causa puede que sea por, no sé, haya una corrosión del material. Mayormente se da esto, por ende uno de los requisitos es que debe haber una gran resistencia a la corrosión. Tercero es que las propiedades deben de ser altas, tanto mecánicas y físicas. Y repitiendo del primer requisito, deben ser compatibles con la función que vaya a cumplir en el cuerpo humano. Tiene que tener una gran resistencia a la fatiga y quinto, una integración ósea. ¿Cuáles son los tipos de metales más utilizados? Debe de ser muy resistente y elástico. Por ejemplo, mayormente tenemos tres familias. Tenemos la aleación de cobalto, cromo y molibdeno. Segundo, tenemos la aleación titanio, aluminio y vanadio, en donde el titanio tiene que ser del 90 al 95-96% de la composición de la aleación. También como tercero los aceros inoxidables tipo IC316L, en donde estas son compuestas de hierro, níquel y molibdeno. El diseño de implantes. Primeramente debemos de tener en cuenta y tiene que estar bien comprendido que la compatibilidad biológica es muy importante para realizar un diseño, que el diseño debe ser resistente, mecánico a la fatiga, y para tener una buena aceptación, ¿no?, del material hacia el cuerpo biológicamente de la persona afectada. ¿Cuáles son las limitaciones que esta nos da o nos presenta? Tenemos que tener en cuenta el volumen, la incompatibilidad biológica, la resistencia mecánica y a la fatiga y a la alta fatiga.
Por ejemplo, o lo más común es el mal crecimiento óseo. Tenemos los tornillos expulsados del hueso, el dispositivo que se da, una falla en elasticidad de las placas y tornillos y una irrigación sanguínea. Generalmente hay biomateriales que son realizados, ¿no?, de metales, polímeros, cerámicos, pero ya desde hace mucho tiempo el material más usado son los metálicos. ¿Por qué? Porque este campo de metales nos proporciona más propiedades y fortalece los requisitos para realizar o tener un buen material ortopédico, biomaterial ortopédico, porque nos presenta una alta resistencia, ductilidad, resistencia a la fractura, dureza, resistencia a la corrosión y sobre todo la biocompatibilidad. Vamos a seguir recalcando que para obtener nuevos biomateriales siempre debemos de tener en cuenta: uno, el material no debe de afectar negativamente al entorno biológico de la persona. 2. El cambio del material no debe de verse afectado negativamente por los tejidos y fluidos del huésped circundante. Esos son los dos puntos más importantes que debemos de tener en cuenta para realizar este material ortopédico. Las aplicaciones actuales de los biomateriales en la cirugía ortopédica y traumatología. Biomateriales para la reparación osteoarticular. El objetivo es la reparación de los tejidos duros y blandos del aparato locomotor. Proceso de consolidación de las fracturas. En este ámbito generalmente se da para la regeneración del tejido óseo. Donde ocurre en las fracturas está presidido por la reacción celular y vascular, en cuyo destino final intervienen tanto mediadores bioquímicos como determinados estímulos mecánicos. Tenemos el proceso de consolidación de las fracturas. El biomaterial introducido da modificaciones que puedan afectar negativamente la evolución de la respuesta celular y vascular. Tenemos también el ámbito del mecanobiología. En esto se da la formación del callo, de la fractura que conduce a la regeneración ósea. En estos factores influyen 4 niveles organizativos distintos: molecular, celular, tisular y orgánico. Bueno, tenemos papers en donde hablaremos sobre los materiales ortopédicos o los procesos que se dan en los materiales ortopédicos. Y empezaremos con el primer paper, que trata sobre la evaluación biológica y modelado de los elementos finitos para el poliparafenileno poroso para implantes ortopédicos. ¿Cuál es el objetivo del paper? Bueno, el objetivo es hacer una investigación del rendimiento de los andamios del parafenileno en vitro y en vivo, así como hallar o evaluar las propiedades biomecánicas asociadas con la integración ósea con los andamios poliméricos mediante análisis de elementos finitos. Empecemos. En la parte experimental. Bueno, en este estudio vamos a realizar 4 grupos, ¿sí? 4 grupos. Vamos a realizar sobre el parafenileno, tanto sólido como poroso, y también como el politercetona, tanto sólido como poroso.
en donde nosotros vamos a ver las propiedades que éstas nos dan y cuál de estos 4 grupos es la mejor. Y lo primero que realizamos es la fabricación del material. Esto se va a realizar mediante moldeo de compresión. Se va a utilizar una máquina de prueba uniaxial. Los materiales a trabajar tienen que ser en polvo, y luego de ahí tienen que ser mezcladas. Una relación de 30-70 del polímero, ¿no? El polvo y tosal, para andamiajes porosos usando cristales de sal tamizados de 420 a 500 micrómetros, ¿no? Como se usaba en los anteriores procesos de producción, estudios de los autores. Bueno, y los moldes a utilizarse deben tener las medidas de 2 milímetros por 18 milímetros. Estos deben ser calentados a 180 grados con un tiempo de 20 minutos. Luego deben ser comprimidos a una presión de 80 megapascales, y esto con un tiempo de 20 minutos. El polietercetona debe ser calentado a 370 grados centígrados, comprimido, y realizando todo el proceso debemos de llevar a realizar y obtener microestructuras de los materiales ensayados. Bueno, de lo trabajado del poliparafenileno y sobre el polietercetona debemos de tener el módulo elástico, el radio y la tensión. ¿Cuáles son los resultados? Como podemos observar, ahí tenemos las 4 probetas de los grupos. ¿Qué es lo que qué es lo que se obtuvo en este paper? Es que en lo que se observa que los poliparafenilenos muestran un color uniforme, pero la parte porosa perdió transparencia. Bueno, esto es debido a los poros, ¿no? Las muestras del polietercetona, hay una variación del color, que eso también dificulta, ¿no?, a la producción de las muestras, así como los cambios del grado de la cristalinidad. Y bueno, como nosotros podemos observar, las probetas porosas no muestran, o a simple vista, ¿no?, que tiene una resistencia mecánica, una buena resistencia a comparación de las otras 2 probetas. Pero esperemos, vamos a ver las conclusiones que nos llega este paper. Estos son los resultados, o esto es lo que visualmente podemos observar. Bueno, se ha realizado las micrografías, ya lo he dicho antes, en donde hay tan demarcadas, ¿no?, las zonas más importantes de cada micrografía, y por ende nosotros obtuvimos que el material poroso del poliparafenileno mostró una excelente compatibilidad celular y una fuerte integración con el hueso vivo, y son factores críticos de los implantes que nos soportan cargas. El uso del poliparafenileno porosa en los implantes ortopédicos puede ofrecer muchos beneficios que pueden ser ventajosos en comparación con los actuales dispositivos de fusión espinal, incluidos la fabricación del PEC poroso.
Como segundo paper tenemos la investigación mecánica y morfológica de productos biodegradables a lesión de magnesio AZ31 para una aplicación ortopédica. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, se va a realizar un estudio bioabsorbible del magnesio. Se va a utilizar tres materiales: el zinc, el aluminio y el manganeso, en donde nosotros observamos que el porcentaje exacto o que el porcentaje que no se va a mover es tanto el zinc y el aluminio, y donde este paper va a hacer un juego con los porcentajes del manganeso. Y luego pasamos al procedimiento experimental. ¿Qué es lo que hace? Como los acabo de recalcar, el zinc va a tener el mismo porcentaje como el aluminio, en donde solamente el manganeso es donde se va, tanto para la primera, la segunda y la tercera, va habiendo un aumento del porcentaje. Y entonces, ya bueno, acá lo tenemos en porcentaje del magnesio, bueno, acá del manganeso y acá del magnesio. También va a haber una variación. Bueno, este es el proceso, ¿no? Que se da un proceso de fundición con agitación a una temperatura de 800 grados centígrados, se hace un reforzante de zinc manganeso, luego se hace un precalentado a 300 grados centígrados durante 1 hora, se hace un enfriado por debajo y lo que ustedes pueden observar. Este es el equipo a usarse en el proceso de fundición. Luego se va a dar un proceso de acabado. Ahí obtenemos las 6 probetas a diferente composición del manganeso. ¿Cuáles son los resultados o cuál es lo que se ha querido ver? Es el ensayo de la resistencia de compresión. También una prueba de microscopía electrónica de barrido. También va a haber un resultado y discusión. Como podemos apreciar, las composiciones tanto del 1 y el 2. Acá tenemos el porcentaje del 1% de manganeso y el 2% de manganeso. 3, 4, 5 y 6%. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el 5% de manganeso sobre una aleación de magnesio donde existe una buena unión entre los diferentes polvos metálicos y la aleación es estable. Por ende, que en esta microestructura es donde se observa que hay una mejor propiedades y biocompatibilidad que pueda dar, ¿no? con la persona a la que se le vaya a realizar el implante. Bueno, como tercer paper tenemos la síntesis de microesferas de carbonato de calcio a través de unas burbujas de gas inerte para aplicaciones ortopédicas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, sobre todo es la realización, ¿no?, de las microesferas de baterita. Ahí en el procedimiento experimental observamos la diferencia de los porcentajes y las temperaturas a las que se le da. Aquí se le ha realizado los estudios, la difracción de rayos X y la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, donde este paper nos presenta pruebas muy cortas, muy pequeño, pero como conclusión obtuvimos que las microesferas de carbonato de calcio son muy estables para las aplicaciones biomédicas y generalmente para las ortopédicas. Que las microesferas sintetizadas tienen un área de superficie específica alta y baja densidad aparente. A lo largo, con una forma convencional de aragonita, se analizaron adicionalmente
utilizando células para revelar el rendimiento biológico in vitro. Bueno, como último paper tenemos las aplicaciones, una innovadora tendencia a la salud, desarrollo de una aplicación móvil para el manejo de sucesos críticos durante la cirugía ortopédica y traumatológica. En este paper sobre todo se va a ver los pasos a darse. Solamente va a haber una pequeña área en donde lo que hemos hablado todo sobre los biomateriales, qué biomateriales son usados, qué requisitos debe tener el biomaterial, pero en este caso vamos a ver el procedimiento en lo que se debe tomar en cuenta para realizar una exitosa cirugía o para que todo lo ya dicho el biomaterial no sea mal aplicado, ¿no? Por no seguir un paso adecuado. Bueno, por ejemplo, resumida tenemos este esquema en donde primero se presenta un procedimiento quirúrgico. Tenemos un problema quirúrgico, entonces da la confirmación de urgencia por parte tanto del cirujano o del anestesiólogo. Se declara la urgencia de la urgencia quirúrgica, entonces vamos a tener una respuesta no, sí, no, para volver y se continúa el procedimiento quirúrgico. Si se da el sí, compromete la vida del paciente, entonces se realiza la categorización. Se va a solicitar ayuda. 1. Al equipo de anestesia. 2. A un par quirúrgico. 3. Al equipo en la sala de cirugía. 4. A los fabricantes del instrumental banco de huesos y fabricantes de hemostáticos. Y 5. La cancelación de compromisos posteriores que intervengan en el procedimiento quirúrgico. Se hace una evaluación y se da una decisión, como cambiar de técnica quirúrgica para el control y resolución de la urgencia intraoperativa. Se lleva a un segundo tiempo quirúrgico para el cumplimiento del plan inicial, volver a la planeación quirúrgica inicial y seguir con un plan, o cancelar completamente el plan. Bueno, vamos a obtener los índices que se dieron al seguir estos procedimientos, ¿no? Se han realizado pruebas pilotos en donde ahí tenemos los resultados de las pruebas pilotos. Bueno, en la reducción del tiempo para tomar o realizar acciones se dio entre 15 y 32%, de acuerdo en el caso simulado en los grupos que se utilizaron en la aplicación. Bueno, en la mayoría de los encuestados o de las personas encuestadas, ellos optan en tomar un líder. Según ellos, tomando o no tomando el esquema o el flujo ya presentado, ellos siempre optan tomar un líder para realizar una cirugía o una operación. En cuanto a ello, de las personas que estaban participando en las simulaciones, estuvo de acuerdo en usar el app. Les gustaría tenerla siempre y enfrentarse a una emergencia dentro de la sala aplicando esta. Bueno, es un gusto y gracias.